Vamos a la palabra de Dios. Daniel capítulo 1, vamos a estar abriendo la Biblia en el nombre del Señor. Daniel capítulo 1, del versículo 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Y dijo el rey Aspenaos, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes yo hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Todos. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. El Señor, o Dios mismo, después de haber advertido incontables veces y muchísimos años al pueblo de Israel, en este caso a Judá, les había advertido para que se volvieran en arrepentimiento hacia Él. Bueno, eso no solamente Dios lo hizo en aquel entonces, sino que hasta el día de hoy Dios sigue haciendo esa misma invitación al pueblo, al mundo entero, a volverse en arrepentimiento ante su presencia. Pero en el caso de este pueblo no le hicieron caso, ¿verdad? Al contrario, hacían todo al revés, se alejaban más, y parece que eso era familiar. En el día de hoy es lo mismo, no ha cambiado. Incluso en el día de hoy es peor. Gloria al nombre del Señor. Llegando hasta el punto extremo de este pueblo en rebelarse contra Dios y las consecuencias graves que venían arriba. Recuerde algo, hermanos, cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, lo que va a venir es consecuencias. Probablemente no vemos consecuencias al instante, al momento, porque Dios es misericordioso. Él está dando un tiempo de gracia. Él está extendiendo un tiempo de misericordia para que el pueblo se vuelva voluntariamente de corazón. Cuando ya el Señor ve que pasan los años y que no hay esa intención en el corazón del hombre, lo que el Señor hace es, de alguna manera, te atrae a ti a su presencia. Yo no sé cómo usted vino a la presencia del Señor. No sé cómo vino a los pies de Cristo, pero yo sí puedo decirle que nosotros vinimos a los pies de Cristo por la gracia de Él primeramente, pero Dios tuvo que utilizar lo que el pastor utiliza. ¿Qué utilizaba el pastor para atraer a las ovejas? El bastón. Las ovejitas, entre ellas habían cabras en los corrales donde se crían los pastores, muchas de ellas. Las cabritas tenían la tendencia de no obedecer al pastor y salían del rebaño, ¿verdad? Y comenzaban a despistarse, a distraerse por allá afuera, y venía el animal y los devoraba. Y entonces el pastor, para que no se pierda ninguna de estas ovejas, para que no se pierda ninguna de estas cabritas o cabritos, ¿verdad? Utilizaba el bastón y los iba arreándolos o atraéndolos al redil.
Pero cuando no los obedecía, ¿sabe qué hacía el pastor? Le daba un varazo en las patas. Y muchas veces las patas eran quebradas de estos animalitos. Y cuando eran quebradas, pues claro, ya no podían correr, entonces le podían atrapar y volverlo a traer. Pero como el pastor de pastores, él cuando permite una prueba, cuando permite una herida, una llaga, él mismo se encarga en sanarlos, ¿verdad? Él los atraía a las ovejas y los sanaba, los volvía que nuevamente los animalitos podían estar en orden cada día. Dios hace eso muchas veces con nosotros. Probablemente hay gente que sabe que está haciendo todo lo contrario, pero ellos dicen, están confiados, dicen, a mí no me pasa nada, yo robo, yo miento, yo fornico, yo adultero y a mí no me está pasando nada. Yo estoy tranquilo, yo no veo que nada pasa, como los pastores están diciendo en el altar, que me va a pasar esto, que me va a pasar el otro. No te ha pasado eso porque Dios es misericordioso. Porque Dios te está dando un tiempo. La mayoría de la gente que venimos a la iglesia, venimos después de pasar un proceso serio. ¿Cuántos dicen amén? Son poca la gente que vienen al escuchar una palabra, vienen por fe y echan hacia adelante. Porque Dios obra, ¿verdad? Conforme a su soberanía. Él hace como Él quiere. Gloria al nombre del Señor. Pero la mayoría hemos venido, ¿verdad? En medio de procesos difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque en el caso mío nos invitaban muchísimo, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Y era como el burro, prefería ir para adelante y no obedecer y no escuchar a Dios. Después de un tiempo, bueno, muchos de los hermanos saben nuestro testimonio, pero lo importante es que este pueblo estaba siendo rebelde con el Dios del cielo continuamente y Dios les estaba llamando. Los enviaba profeta tras profeta, los enviaba todo un siempre, ¿verdad? A que tengan la oportunidad para que se vuelvan hacia Él, para que se retornen hacia el Señor, pero ellos no lo hacían. Bendito el nombre del Señor. Hasta que llegó el día en que se cumplieron las profecías de la caída de Jerusalén, ¿verdad? Llegó el momento que se cumplió las profecías y vino el cautiverio hacia Babilonia, donde que tenían que ser transportados todo este pueblo. Pero eso ya Dios mismo lo había dicho. Esto va a llegar por causa de su rebelión, por causa de su desobediencia. Como no lo obedecieron, no hicieron caso, llegó el día aquel. Ahora, este pueblo desobediente estaba siendo llevado cautivo, estaban siendo llevados presos a vivir en un nuevo país pagano que era Babilonia, contrario a sus creencias y valores, en el que su fe y la integridad de ellos fueron puestas a prueba en un país totalmente pagano, quedando demostrado quién era el Dios de ellos. Pero pensemos en un momento, amados hermanos, ahí donde usted está así como estamos, pensemos en un momento. Este pueblo se llamaba pueblo de, ¿sí o no? Se llamaba pueblo de Dios. Dios los escogió como pueblo de Dios. Eran el pueblo escogido eran el pueblo escogido. Yo no sé, en el campo cuando cosechan frutas, cuando cosechan maíz en este caso, ¿verdad? Lo mejor lo apartan, lo separan o lo ponen aparte, ¿verdad? Lo escogen lo mejor, ¿sí o no? Y así sucesivamente hay cosas que es escogido porque es algo especial o es algo bueno. Y Dios hizo con este pueblo, la promesa para este pueblo fue eso. Los escogió, ¿verdad? Los puso aparte. Ustedes van a ser mi pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que nos hace pensar hoy en el día. Pero ¿cómo puede ser posible que ahora el pueblo escogido de Dios esté yendo cautivo a merced de sus enemigos? ¿Usted me está escuchando? ¿Cómo puede ser posible, amados hermanos, que usted y yo, conociendo al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero,
y probablemente todavía estemos siendo atados, ya no con cadenas literalmente, porque ahora el diablo lo que encadena te pone una atadura espiritual. ¿Para qué? Para neutralizarte, para distraerte, para pararte, para que no busques a Dios, para que no hagas nada para Dios. ¿Estamos acá? Ya no hay necesidad de estar yendo a un país pagano como a Babilonia. El diablo a muchos lo tiene atados, lo tiene encadenados espiritualmente. No tienen ninguna función. La Biblia dice, oiga esto, que la iglesia, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero que en el cuerpo, que es la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es el cuerpo del Señor. Pero dentro del cuerpo, ¿verdad? Existen muchos miembros. En el cuerpo está lo que es la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, los pies, las manos. Pero cada uno de estos miembros del cuerpo tienen una función separada. ¿Estamos acá? Asimismo, Dios en el cuerpo de la iglesia, sus miembros tienen una función que cumplir para el Dios del cielo. ¿Estamos acá? Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y dentro del cuerpo están los miembros que es usted. Ya no es la mano, ya no es el pie, pero usted se puede convertir aquí una mano, usted se puede convertir un pie aquí, usted se puede convertir un ojo aquí o dos ojos. Tres no, porque solamente dos dio el Señor. Usted se puede convertir la boca de acá, usted se puede convertir, ¿verdad?, los pies de esta iglesia. Ayudar a cuidar la iglesia, ayudar a que esto marche hacia adelante, ayudar a hacer que esto crezca hacia adelante, porque usted es miembro del cuerpo. No sé si alguien me está entendiendo. Estamos llamados para eso. Usted sabía que Dios escogió a Israel para que llevara el evangelio al mundo entero. Fue Israel escogido para eso, pero como se portaron rebeldes, no quisieron, rechazaron aquello, Dios tuvo que levantar a otro pueblo, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces va a suceder estas cosas en nosotros cuando nosotros rechazamos a Dios. Estamos orando a Dios, amados hermanos, de hecho, que Dios mande gente que nos ayude a limpiar, ¿verdad? Esta iglesia. Hay 2 días de limpieza, los sábados, los martes. Hay mucho que hacer y usted es un miembro del cuerpo. ¿Será posible que usted pueda decir, yo puedo ayudar el día martes, yo puedo ayudar el día sábado? Es solamente una horita, entre más gente se acaba rápido. ¿Estamos acá? Cualquiera que quiera ayudar, ahí cuente con la hermana Awilda. Amén. Pero el pueblo de Dios está llamado para esto. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿cómo, con respecto al pueblo de Israel, cómo podía ser posible que un pueblo que conocía la Escritura en aquel entonces, que desde niños habían sido instruidos, ¿verdad?, por Dios, ellos habían conocido totalmente lo que es el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos conocían las normas. Los judíos eran celosos desde pequeños, desde niños, les inculcaban la palabra de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que después de un tiempo ahora están yendo encadenados, están yendo presos, están yendo cautivos a un pueblo pagano, a un pueblo donde que tenían que someterse allí lo que le tenían que hacer? ¿Usted está entendiendo eso? ¿Cómo puede ser posible, amados hermanos, que usted se descuide y que ni se da cuenta cómo está caminando allá afuera? Que está preso del mundo. El mundo lo ha absorbido, el mundo lo ha traído. Toda la atención la tenemos en el mundo. ¿Y Dios a dónde queda? ¿A dónde usted le tiene? ¿En qué lugar le tiene a Dios a usted? ¿Estará en el primer lugar, en el segundo, en el tercero? ¿Estará en el primero o en el último o en el medio? Hagamos la pregunta. No puede pasar el tiempo
y todavía estar, ¿verdad? Como en el primer grado. Es hora de poner atención a todas estas cosas para que no nos venga. Al pueblo de Israel le vino todo esto, pero el Señor le anticipó, lo profetizó. Oiga, le dijo, esto va a venir si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se ponen en el centro del camino, si ustedes no se vuelven completamente a mí. Y no es porque sea un Dios que le quiere tener sujetado ahí, sino que es un Dios que nos ama, que no quiere que nos perdamos, no quiere que el enemigo nos devore y nos lleve a la final al infierno, porque la gente que abraza al mundo, ¿a dónde va a ir finalmente? Si no estamos con Dios, ¿a dónde finalmente vamos a ir? ¿Estamos acá? Tenemos que recapacitar en estos últimos tiempos, son tiempos peligrosos y tenemos que decidir a dónde está mi patria final. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora estaban yendo atados por el enemigo. Gloria al nombre del Señor. A donde que se hacían costumbres que ellos no estaban supuestos a hacer. ¿Y todo por qué? Por su desobediencia. Y por su desobediencia, número uno, Dios entregó a Jerusalén, es decir, a Israel, en manos de sus enemigos. ¿Por qué muchas veces caemos en manos del enemigo? Por la desobediencia al Señor. Luego dicen, ay, esta mujer del diablo, este hombre del diablo. Y todo al diablo le ven hasta en la sopa. Todo le ven mal. Al hermano lo ven mal, a la hermana le ven mal el camino, le ven mal al pájaro que se echó una cagada en el carro, le mandan hablando al pajarito. Y al carro que se va de lado en la otra vía, por algo que hizo quizás, le mandan hablando. Y tú estás allá adentro en el carro, ¿cómo te va a escuchar la otra persona? ¿Eres loco? ¿Loca qué? Yo poca gente veo de eso. Están hablándose adentro ahí, maldiciendo al otro que se va por lado. La pregunta es, ¿te escuchó el otro? ¿Usted me está entendiendo? Yo creo que estamos perdiendo la noción muchas veces nosotros. ¿Sabe por qué está llegando todo esto? Por la desobediencia a Dios. Porque resulta que, le voy a poner un ejemplo. La gente va a estar consciente, la gente va a estar en sus cabales. ¿Sabe cuándo? Cuando su receptor está activo con el Dios del cielo. Es decir, cuando usted pasa en comunión constante con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Continuamente usted va a estar recibiendo la sabiduría, la gracia de Dios. Va a recibir la respuesta de Dios. Y entonces sus ojos verán lo que muchos no ven. Sus ojos comenzarán a ver de manera distinta. No de lo malo, sino como Cristo mira. Cuánta necesidad hoy en el día hay que la gente entienda para qué fue llamado. ¿Para qué fuimos llamados? El pueblo de Israel vino con un propósito. Dios lo separó con un propósito. Y quizás usted fue llamado con propósito, separado con propósito desde el vientre de su mamá. Pero haga la pregunta, ¿qué está pasando? Que yo no estoy en nada. Estoy en nananina. Y lo más grave es que usted y yo daremos cuentas a Dios de eso. Ahí sí que va a ser, como decía mi finadita mamá, ahí va a ser cuando la puerca tuerce el rabo. Estamos acá. Gloria al nombre del Señor. Pero no se ponga triste. Vamos a ver. Entonces Dios le entregó a este pueblo, ¿verdad?, en manos del enemigo. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Pero veamos aquí en Daniel capítulo 1, volvamos a leer los dos primeros versículos 1 y 2. Mire lo que dice. En el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y
la sitió a Jerusalén. Y el Señor, ¿qué hizo? ¿Quién entregó en las manos del enemigo al pueblo? ¿Por qué? Por la desobediencia. Simple y sencillamente. Dice aquí, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Oiga esto, todo eso se lo llevó. Y los trajo a tierra de Sinar y a la casa de su Dios. Mira dónde los llevó. Los utensilios de la casa del Señor los llevó a la casa de su Dios con D pequeña. Y colocó los utensilios de la casa del tesoro en la casa del tesoro de su Dios. Bendito sea Dios. ¿A dónde no llegó todo esto? Que vengan a llevar, oiga esto de la iglesia, las cosas de la iglesia, a meterle un templo vudú ahí donde adoran al barrigón aquel. ¿Será posible que lleguemos a esa condición? ¿Será posible que en mi vida, en mi familia, soltemos todo lo que Dios nos ha dado y que el diablo se lo lleve? ¿Nos robe todo aquello? No, es momento de poner un stop a todo esto. Es momento de poner hasta aquí llegamos. No podemos seguir con eso. Para aquel tiempo entonces era costumbre del país vencedor de una guerra llevar parte de sus habitantes encadenados, descalzos, como exhibiendo un trofeo, como una advertencia para las demás naciones de las que podría suceder. Era una advertencia que lo que pudiera suceder con ustedes también. Esto era mostrándolos un ejemplo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, pero era una escena completamente humillante para el pueblo de Israel. Usted sabe, le fueron llevando en el camino descalzos, encadenados, ahí latigados. Y no, bueno fuera si iban a ir a descansar por lo menos. Iban al cautiverio. Muchas veces caemos en eso. Vienen problemas a nuestra vida y nos estamos ahogando. El enemigo aprovecha esas situaciones. Todo por causa de desobedecer. Gloria al nombre del Señor. ¿Será posible que un pueblo que ha sido designado, que ha sido apartado para Dios, en este caso apliquemos a nosotros? ¿Será posible que eso pueda suceder? ¿Verdad? ¿Será que conocemos a Dios verdaderamente así? ¿Le conozco al Dios de verdad? Porque yo creo que una persona consciente que conoce a Dios, ni loco para volverse atrás. Ya yo habría perdido la mente, habría perdido mi noción para volverme hacia atrás. ¿Qué voy a buscar atrás? Nada. Volver a ser esclavo de Satanás, esclavo del diablo. La gente que vuelve atrás, eso dice, si le conoció o no le conoció. Estamos acá. Una gente que vuelve atrás no conoció nada a Dios. Por eso usted tenga cuidado, hermano. Porque no es solamente apartarse y como que todo está yendo bien, pero después va a venir que el diablo lo va a apresar. Y de ahí sí, no hay, ni el médico chino le va a salvar. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero la pregunta es, de ser el pueblo del Dios Todopoderoso, escogido de Dios, con promesas de parte de Dios, como ningún otro pueblo sobre la tierra, ahora estaban yendo como esclavos.
de ser un pueblo escogido de Dios como nadie. Ahora estaban yendo como mascotas, ¿verdad? Arrastrados con cadenas. Eran transportados como esclavos. Después de mucho tiempo de haberlos libertado, Dios les había dado, ¿verdad?, ese privilegio de ser liberados de Egipto, donde vivían esclavizados. Ahora nuevamente están yendo a cautiverio. Bendito el nombre del Señor. Para ir de esa manera quiere decir que no conocían a Dios. O si conocieron a Dios, se descuidaron en el camino. Alguien los distrayó. Cuidado, usted se deje distraer en este camino. El enemigo está loco distrayendo con algunas cosas a usted, para que el tiempo que se supone que demos a Dios, estamos distrayéndonos en otras cosas. Y es por eso que hay gente que no conoce a Dios, para decir la verdad. Porque no saca ni un corto tiempo para conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Apartándose con Dios un tiempo, ya sea para leer la palabra, ya sea para orar, pero usted tiene que sacar un tiempo exclusivo, un tiempo apartado para con Él. ¿Estamos acá? No podemos decir, ay, sí, yo lo conozco, repitiendo como repite el loro, ¿verdad?, allá afuera. Todo el mundo dice que le conoce a Dios. Pero la pregunta es, yo saco ese tiempo, me aparto ese tiempo para con el Señor, para realmente conocerlo. Esa haría la diferencia en nosotros. Eso nos haría mantenernos firmes a nosotros, porque una persona que conoce a Dios, oiga esto, va a temer delante de Dios. Es cierto que probablemente puede ser que pecó por accidente, porque la Biblia nos enseña de que el cristiano solamente puede pecar por accidente. ¿Estamos acá? Pero aun si pecáramos, la Biblia dice, hijitos, abogado tenéis para con el Padre. Pero eso tampoco quiere decir que tú vas a estar pecando todos los días, rebelándote con Dios cada día, porque Dios me perdona. ¿Estamos acá? No, no es así. Entonces Dios trató con este pueblo de esta manera. Y nosotros debemos de tomar en cuenta para no caer en la misma falacia después de haber conocido a un Dios poderoso. El pueblo de Dios no se había tomado en cuenta que las malas decisiones de vivir una vida de rebelión les había llevado a ser esclavos del enemigo. Sí, porque uno es el que decide, ¿sí o no? Uno es el que decide si sigues con Dios o te vas tras el mundo o te vas tras Juaniquito o Juaniquito. Uno es el que decide. Pero el pueblo había decidido mal. Y eso fue la advertencia también que el apóstol Pablo hace a la iglesia de los romanos. Porque creían que la gracia les daba libertad para pecar. Ellos decían, no, que Cristo nos perdonó en la cruz. Que ya la gracia nos perdona. Y eso daba, aunque seguían pecando, Dios le iba a seguir perdonando. Ahora veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Romanos 6, 16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? A veces inconscientemente decidimos obedecer al mundo. Decidimos obedecer a Julano, a Sutano, a Mundano. ¿Verdad? Repito, dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Hay gente que es esclavo del alcohol, gente que es esclavo de la droga. ¿Quién lo obligó allá? Nadie, él tomó decisión. Fue su decisión. Exactamente.
Hay gente que tomó su decisión, estaban bien aquí en Nueva York, se agarraron, se fueron para Florida porque allá no hay mucho frío, me voy para allá. Porque allá hay más oportunidad, me voy para allá. Y después cuando viene el huracán se quedan sin pito y sin flauta porque se le llevó el huracán la casa. Y después están volviendo con el rabo bajo las patas. ¿Por qué pasó eso? Alguien le dijo, vaya, tomó una mala decisión. El pueblo de Israel tomó una mala decisión. Por mucho que el Señor todos los años, todos los tiempos, como padre hacia un hijo pequeñito, extendía las manos, vuélvanse hijos, vuélvanse. Ustedes van a perecer sin mí. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, sin mí nada podéis hacer. Sin Dios nada vamos a poder hacer. Y sin Dios lo que estamos es yendo a la deriva. Sin Dios lo que estamos diciendo es al otro, tú estás conmigo. Aunque usted no lo diga verbalmente, pero el otro no respeta para entrar a su vida. Solo Dios es caballeroso. Él simplemente te hace la invitación. Él espera que tú vengas voluntariamente. Dios nunca te va a obligar. Pero el diablo no respeta. Él no te pregunta, si déjame entrar en tu cuerpo. No, él viene y entra. ¿Sabes cómo entra? Cuando tú decides hacer el mal, cuando tú decides dejar a Dios, cuando tú decides, ay, me voy a echar una copita nomás. Es que es cumpleaños, es que es fiesta, es que es nuevo año, es que es Navidad. Los evangélicos, todos quieren a nosotros pararnos, todos nos quieren controlar. Que el Señor reprenda al diablo. Y cuando viene a ver, de poco a poco se rompe el coco, decían. Claro, el borracho así termina, ¿verdad? Uno, después se echa otro, y después ya quiere otro, y después ya quiere otro. De ahí sigue de largo. Y los que se dejan de este vicio, por eso usted ve lo vicioso a dónde cae, del alcohol, de la droga, otros mujeriegos, etcétera y etcétera. Pero la pregunta es, ¿alguien lo obligó? Porque yo me acuerdo, mi papá, con todo respeto, ¿verdad?, le decía, mi mamá le recalcaba a mi papá, ¿y de dónde vienes borracho? Y mi papá decía, es que el fulano, mi amigo tal, me insistió a tomar. Y mi mamá decía, ¿qué te obligó? Te cogió del pescuezo y te obligó a tomar. ¿Verdad? Nosotros los cristianos, oiga esto, decidimos a dónde vamos a pasar la final de la película. Usted y yo decidimos, hermano. Hay solamente un solo camino por el cual nos va a llevar a la salvación. Y si usted se salió de ahí, y si usted dijo, ay, pero yo tengo mucho que hacer, estos pastores parece que piensan que yo no tengo nada que hacer. Y si usted pasa poniendo toda la vida, excusa tras excusa, va a pasar como este pueblo. Y era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo separado de Dios. Tampoco estoy diciendo que ya Dios los desechó, porque están bajo el plan de Dios, bajo el plan de salvación. Pero eso, todavía ellos no han creído a Cristo, todavía ellos no aceptan que Cristo ya vino. ¿Entiende? Pero sí están bajo la promesa. Pero ¿por qué? ¿Por qué endurecer el corazón después de que Dios me está diciendo, hijo, ven ya? Ya es hora que asientes cabeza, como muchos de nuestros padres nos decían eso. ¿Sí o no? Decían nuestros papás así, ya asienta cabeza, ya tú tienes años, ya eres adulto, ya eres maduro. Pero hay gente todavía, ya tiene sus años, es como que se cree que es un quinceañero. De hecho, mucha gente dice, es que yo tengo todavía que gozar. Cuando le invitamos a la iglesia, es que yo tengo todavía que gozar. Todavía tengo que gozar la vida.
Déjenme gozar, no se metan en mi vida. Y cuando le lleva el diablo, mire, desde ayer era de venir una hermana que le hicimos una liberación el día jueves fue. Ella vino creo el martes y el jueves, porque tenía estrés y tenía ansiedad. Había visitado brujos y esto, pero estaba a punto de que no moría. Al tanto era que ella dice que no salía de la casa por 3 meses. Salió de ahí de la casa porque oramos por teléfono. De ahí vino. Dios lo liberó y dijo, ahora sí voy a seguir a Dios. Usted me va a ver mañana aquí. ¿A dónde está? ¿Entiende? Y después le llamé, nada. Le mandé un mensaje, nada. Pero nada, ellos piensan que juegan con el hombre. Lo que no entienden es que es con Dios el asunto. ¿Entiende? Es con el Señor. Porque ahora lo que vamos a hacer es, a la gente que venga no lo vamos a orar. Ven a buscar a Dios. Como en Queens así nuestro pastor Víctor Tiburcio lo hace eso. Ven a orar aquí. Aquí hay matutino a las 5 de la mañana. Vengan a orar acá. A veces a mí me ha dado ganas de decir a los hermanos así eso. Porque están cada rato, llama esto y el otro y el otro. Oiga, como que si uno fuera Dios, ven a la presencia de Dios. El único que le puede resolver el asunto es el Dios del cielo, amados hermanos. Si Él no lo resuelve, ¿el hombre usted cree que va a resolver? No, eso es una equivocación, eso es pasar tiempo. Pérdida de tiempo, bendito el nombre del Señor, como esta gente perdía en el tiempo, confiando, ¿verdad?, en sus propias fuerzas, en sus decisiones. Ay, no, Dios no me ha cortado la cabeza, todavía estoy bien, voy a seguir para adelante. Hermano, ya como un adulto es hora de actuar como un adulto. ¿Qué ejemplo le va? Los que somos abuelos, yo soy abuelo ya. ¿Qué ejemplo le vamos a dar al abuelo, a los nietos, aparte de los hijos? Un abuelo hoy que nunca sienta cabeza en un solo lugar, como gallo loco, esos gallos que están locos ahí. Comienza a obedecer a Dios, entienda para qué Dios le llamó. Es hora de atender a Dios antes que Dios haga uso de su manopla. Entonces, en verdad, cuando Dios actúa, ahí sí, mire, y cuando Dios da, a Él sí da donde duele. Donde duele. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay que actuar de buena manera, ¿verdad? Pidiéndole al mismo Dios, ¿verdad?, que Dios sensibilice nuestro corazón, porque a veces el corazón está endurecido por causa de la desobediencia, ya no siente nada. Está lejos de Dios. Bendito el hombre del Señor. Vamos a ver un poco más. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11, yo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Todo esto, lo que sucedió al pueblo de Israel, lo que sucedió a nuestros antepasados, dice, sucedió como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras, 1 Corintios 10, 11, fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. ¿Para quién fue puesto esa advertencia? ¿Es lo que está en la Biblia? Para nosotros. Es para nosotros, hermanos. No lo tome livianamente. Hoy estamos viviendo más que nunca ya el reloj profético que Cristo viene. Todo se está cumpliendo. El mundo se está moviendo, ¿verdad?, rápidamente a la venida de Cristo. Pero antes que venga la venida de Cristo, va a venir la gran tribulación. Y eso ya lo estamos viendo, cómo están reuniéndose ahora con este movimiento nuevo que está pasando. Estamos viendo cómo los gobiernos se están uniendo entre gobiernos. ¿Qué está queriendo decir eso? Claro,
Entonces el que no está al tanto de la escritura, dice, no, pero nada pasa. La gente hoy en el día lo que están preocupados es por esto, por el estómago. Pero no se preocupan por la comida espiritual, no se preocupan por lo espiritual. Porque si entendiéramos eso, oiga, todas las cosas estuvieran funcionando bien. Porque la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué hace la gente? La gente hace lo contrario y quiere que le vayan bien. Y ahora cuando vienen esta persecución, ¿verdad?, a la gente, y de hecho la gente que viene de nuestros países, y lo voy a decir en claro porque yo también vengo de otro país. Pero venimos de nuestros países con las malas costumbres, con las malas mañas, y seguimos con lo mismo aquí. No respetamos un país, ¿verdad?, que es un país ajeno. Es como si yo me fuera y metiera en su casa. Voy y llego a su casa y comienzo a hacer bulla, y comienzo a prender el radio, comienzo a beber, comienzo a tomar, comienzo a hacer fiesta, comienzo a hacer diablura. ¿Le gustaría en su casa que yo haga eso? Eso es lo que está pasando, hermano. Dios se cansó con todo esto. Por eso es que vino todo esto. Y la gente no se está tomando en cuenta. Dios les ha estado llamando a muchísima gente desde hace años. Llamando. Vuélvanse. Pero en vez de volverse, la gente iba de mal en peor. De mal en peor. Dando mal testimonio. Y esto a la gente de acá no le gusta esas cosas. La bulla. El mal proceder, la mala conducta nuestra, la suciedad. La suciedad. Qué feísimo que nos tengan que tildar. En sus sitios sucios seguramente ahí viven los latinos, viven los morenos. Eso nos dicen. Pero si usted y yo por lo menos, hermano, marcamos la diferencia en nuestro vecindario, donde nosotros estamos. Ayer estábamos limpiando allá abajo, toda la vuelta a la esquina, con el blower, ¿no? Y el soplador aquel grande, porque eso lo manda la basura rápida. Y toda la vereda, entonces pasaba el hombre aquel, el del parque, los encargados del parque, y dice, what are you doing? Le digo, lo que tú no haces. Sí, porque tú estás supuesto a limpiar la calle. A ti te pagan para que limpies la calle. Yo estoy haciendo tu trabajo. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser cochino como tú. Nosotros tenemos que ser limpios, tenemos que dar ejemplo a esta gente. Y de hecho, esto es el ejemplo que dio Daniel y sus compañeros, yéndose a una tierra pagana, a una tierra totalmente contraria a donde vivían en Israel. No se dejaron contaminar de nada de lo que ofrecían ahí. ¿Estamos acá? Ellos mostraron totalmente, ¿verdad?, la diferencia, el testimonio de unos muchachitos, jovencitos, hijos de Dios. No permitieron que nada los atraera a esa cultura. Despreciaron, rechazaron. Hay gente que vinieron de nuestros países, llegan aquí de la noche a la mañana, ahora son transformados. Perdieron sus principios morales. Ahora son otros. Aquí ya ni se los conoce, no saludan, ¿verdad? Quieren vivir como el americano. Apenas tienen 2 cheles en el bolsillo, ahora quieren vivir como el americano. Vamos a comer en el restaurante todo el día de la semana y al fin de semana están pidiendo dinero para pagar su renta. ¿Para qué vino entonces usted para acá? ¿Por qué? Porque nos dejamos influir rápidamente. ¿Estamos acá? Los buenos modales hay que retenerlos, los malos hay que rechazarlos.
Hay que comenzar a dar ejemplo a esta gente, ser limpio por lo menos, tratar a la gente, respetar a la gente, saludarlos a la gente. Muchas veces yo he hablado esto, hermano, si usted va en el bus y usted ve gente, hermano, que viene un ancianito, una mujer que está encinta, ha marcado a un niño, déle el asiento, sea amable con la gente. Eso es que va a marcar a la gente, va a decir, wow, estos hispanos, estos no se ven nomás. Pero eso hacen los impíos, pero usted y yo, hermano, se supone que debemos estar caminando en una altura diferente. ¿Estamos acá? Hay gente que no pagan el bus. ¿Por qué tienen que hablar de los hispanos? Y por uno, pagamos todos. Mire, por poca gente que los últimos 4 años que vino aquí, por bandadas de gente, que si colaron ahí toda clase de gente, por ello estamos hoy pagando todo esto. Pero también vino acumulado de la gente, ¿verdad? Que vinieron a vivir aquí como si fuera su casa, su país. Es un país ajeno, tenemos que respetarlo. Yo siempre he tenido eso en mi corazón, hermanos. Pero también ser limpio. Limpio, saludar, considerar a la gente, ¿verdad? Porque tú estás en otro país. Saludarlos. Nada, uno pierde saludando. Es más, uno se hace de vecinos. ¿Sabe cómo se hace de relaciones? Comienza usted saludándolo. Buenos días, fulano, zarataco, mengataco, al vecino, y todos los días usted va a ver que muy pronto usted se hace amigo de aquel, se hace amiga de aquel. Pero nos hace falta mucho aprender. Y aquí termina este hombre, oiga esto, el rey Nabucodonosor había pedido de que quería unos muchachos con tales conductas, dice aquí en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Mire lo que dice Daniel y sus compañeros. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes, Daniel, que se llamaba Belsasar, y Ananías, que se llamaba Sadrach, y Azarías, que se llamaba Abednego, bueno, lo pusieron los nombres impíos. Sobrenombre impío, porque llegaron allá, todo el mundo le pusieron nombre a los hebreos, los cuales son estimados en ese momento, ¿verdad?, del cautiverio en edad adolescente, fueron seleccionados cuidadosamente para llenar los requisitos para poder estar en la corte de Babilonia. El requisito de este rey, ¿cuál era? Sin tacha alguna. ¿Se podrá encontrar hoy en el día una gente sin tacha alguna? ¿Se podrá encontrar en la ciudad de Nueva York, en toda la nación, una gente sin tacha alguna? Se supone que esa debería ser la esencia de un cristiano, ¿verdad? Sin defecto. Lo que el rey estaba diciendo, tiene que ser ese muchacho sin defecto físico, en excelentes condiciones físicas, pero también el otro requisito era un buen parecer, no tenía que ser cualquiera. Buena presencia, tanto en rostro como de cuerpo. Tenía también que ser educados, tenían que haber tenido estudio. Estos jóvenes en Jerusalén asistieron a las mejores escuelas, recibiendo una formación exquisita como príncipes, pero sobre todo fueron instruidos en la Torá, del libro de la ley de Moisés. Por eso es que la sorpresa, ¿cómo era posible
que esta gente fueron tomados al cautiverio. Claro, ahí cayeron por los malos, cayeron también los buenos, porque a todos se los llevó en cautividad. Pero Nabucodonosor pidió por 3 años que se les enseñase a través de estos muchachos preparados, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, esto habla de que ellos tuvieron que enfrentar todo un proceso de culturización, el ser sumergidos en una nueva cultura o clase civilizada completamente puesta por ellos. Gloria al nombre del Señor. Esto incluía el ser sustituidos por sus nombres, se le cambiaron el nombre, ¿verdad? Es decir, muchas cosas tuvieron que ser sustituidas y cambiadas allá en Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios. Es sumamente impresionante esto lo que pasa. Por último, estos muchachos tenían la presión como cristianos, tenían la presión de la gente pagana, querían contaminarse con ellos, trataban de hacer que ellos se contaminaran con ellos. Oyó, pero estos muchachos hebreos, no todos, pero eran estos 3 precisamente, ellos sí les servían al Dios vivo, al Dios real. Ellos incluso rechazaron comer, ¿verdad? La comida lo rechazaron, porque la comida era dedicada a los ídolos. Como hoy en el día, hermano, un buen cristiano, no puede ser posible que viene una fiesta pagana. Por ejemplo, hay las fiestas de los reyes. Hay muchos que yo he visto que están comprando esos panes que son consagrados a tal X ídolo. Y hay cristianos que ni fu ni fa lo comen. Van a una fiesta de un amigo, de una amiga que celebraron un santo. Esa comida estaba dedicada en honor a ese santo. Esa fiesta estaba dedicada a ello y se lo comen. Hermano, ¿qué hace usted todavía en ese nivel? ¿Sabe por qué muchas veces usted espiritualmente no avanza? Tenga cuidado. Nosotros debemos de cuidarnos como esas doncellas que quieren llegar, ¿verdad? Al matrimonio puras. De esta manera que el pueblo de Israel el pueblo de Dios tiene que cuidarse. Y termino aquí, mire esto. Lo que pasó, lo que Dios le dijo, una palabra poderosa a Jeremías al respecto. En Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. Por tanto, dice, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Ahora Dios no lo está diciendo a nosotros, hermanos. Ya no está hablando a Jeremías. Dios está hablando a ti y a mí. Póngase su nombre que usted es Jeremías, ¿verdad? Y le dice, si te convirtieres. Recuerden que Jeremías fue un profeta. Pero ahora, repito, es a nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Si te convirtieres. ¿Cómo? Si yo soy cristiano. Yo estoy en iglesia. ¿De qué yo me voy a convertir? Tengo 800 años en iglesia. ¿Cómo Dios me está pidiendo que yo me convierta? Pero eso es lo que Dios está diciendo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, si te arrepientes, si admites que hay cosas dentro de ti que tienes que enderezar, que tienes que ordenar tu vida, entonces yo te voy a restaurar. Le dice a Jeremías esto. Y si entresacares lo precioso de lo vil, a veces como cristianos todavía tenemos la mala palabra. Estamos hablando como el impío. ¿Estamos acá? Amén. Claro.
Todo depende cómo está nuestra condición interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso le dice el Señor, si te conviertes, si cambias tu manera de ser, tu manera de vivir, tu conducta, le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, porque Jeremías se la pasaba ya llorando, contradiciendo al Señor. Tenía un gran problema, le decían el profeta llorón. Porque todo era, Señor, pero ¿por qué tú me mandas para acá? A estos diablos, a esta gente, tú me mandas que yo hable. Señor, era permanentemente era una quejadera de este hombre. Y es por eso que le está hablando de esta manera. Si te conviertes, porque él no veía la luz de Jesucristo, que ¿para qué vino el Señor? Para salvar las almas. Pero él no quería ir a hablar a la gente. Así hay mucho de la gente hoy en el día. No quieren hablar a nadie. ¿Estamos acá? Entonces dice, si entresacase lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La pregunta en esta tarde para terminar, ¿cuántos quieren ser boca del Señor? ¿Cuántos quieren ser la boca del Señor? ¿Cuántos quieren que Dios use su boca? Use sus labios, use su lengua, bendito el nombre del Señor. Porque el Espíritu de Dios cuando entre en usted, usted se va a convertir en instrumento y un canal de bendición en su trabajo, en su escuela, en su lugar donde usted está. Usted va a ser la boca de Dios. Usted va a hablar por medio de Dios. Dios va a hablar, por medio de usted. Usted lo único que tiene que decir, Señor, aquí está mi boca. Aunque come mucho, pero Señor, aquí está. ¿Verdad, hermano Álvaro? Aunque como mucho, pero aquí está mi boca, Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más dice? El otro dice, conviértanse ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Hay muchos cristianos que saben muy bien que ya están en la misma condición del impío. En mi trabajo yo les he testificado a ustedes, el día que me convertí por la gracia del Señor Jesucristo, una de las primeras decisiones que tomé fue en el trabajo, al siguiente día. Ahí se acabó todos los juegos, toda la porquería que se hacía ahí en el trabajo. Bueno, digo de mi parte, y los demás, claro, son impíos, lo siguen haciendo. Pero yo lo único que le dije, ¿saben qué? De aquí para adelante, ustedes son mis amigos, yo les voy a seguir respetando, yo les voy a amar más que nunca ahora que estoy en el Señor, ¿no? Pero esos jueguitos, lo que hacíamos, esas tocaderas con las mujeres, con los hombres, hay juego, se acabó, se murió. No más. De aquí para allá ustedes y de aquí para acá ustedes no pueden pasar este espacio. Se acabó, nunca más, hermano. Pero si usted no hace así, usted va a ver que toda la vida el diablo va a estar jugando con usted. Y le van a decir, este evangélico, esta evangélica, mira, dice que es cristiana, dice que es cristiano. Cuando usted le canta al diablo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo soy una cristiana, entonces el diablo le va a respetar. De hecho, de ahí queda una responsabilidad de ahí para arriba, ¿verdad? De dar testimonio, ¿verdad? Y no es nada imposible. Lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Pero si tú estás como la lagartija, ay, el mundo me voy a perder, mis fiestas me voy a perder, ya no voy a bailar, ya no voy a tener esos convives. Hay gente que no quieren soltar eso. Prefieren dejarlo a Dios, pero menos lo otro. Entonces dice, conviértanse ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Acuérdese de esto, en su trabajo, ahí donde usted está, como cristiano. ¿Sabe que
¿Sabe qué tiene que pasar ahí? Que ellos se van a convertir a causa de usted, a causa del testimonio suyo. ¿Estamos acá? Ellos se tienen que convertir a Cristo, no yo a ellos, porque yo ya salí de allí. Ahora, ellos tienen que convertirse a Cristo por medio de usted. Usted lo único que va a hacer es poner su boca, va a ponerse como instrumento para el Señor, para hablar de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué no te van a vencer? Dice aquí, porque yo estoy contigo para guardarte, estoy contigo para defenderte, estoy contigo para cubrirte, porque hay mucha gente que tiene miedo en su trabajo que le descubran que es un cristiano. Pero Dios te promete aquí, dice, yo estoy contigo. ¿Qué mayor satisfacción saber que Dios está conmigo, amados hermanos? Probablemente nuestra humanidad, a nuestra lógica se hace imposible. Pero si Dios está contigo, no tiene por qué temer. Confía en el Dios que le llamó. Confía en el Dios que le escogió. El Dios que le separó desde el vientre de su madre. Bendito el nombre del Señor. No permita lo que pasó al pueblo de Israel. Permita que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Gloria al nombre del Señor. Pero no termine tomando malas decisiones como hizo este pueblo. Después tuvieron que lamentar, pero hoy estamos, ¿verdad?, a tiempo. ¿Cuál va a ser la decisión que usted y yo vamos a tomar? Póngase de pie ahí donde usted está. Estamos a tiempo todavía porque tenemos la promesa del Señor. Y dice Él, serás como muro fortificado. Y dice, pelearán contra ti. Sí, porque se van a levantar gente contra usted. ¿Sí o no? Se levantan gente contra usted. Pero ¿qué va usted a hacer? ¿Salir huyendo? No, dice la Biblia, oiga esto, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. La promesa que usted y yo tenemos es que Dios va a estar contigo. Dios va a estar con nosotros y va a pelear por nosotros. Y el enemigo no te vencerá. Ese hombre, esa mujer que te amenaza, que te hace burla, no te va a vencer. Gloria a Dios. ¿Por qué no te va a vencer? Porque Dios está contigo. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Lo mismo diciéndole a Jeremías. Porque no te vencerán, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Para guardarte, para defenderte, para librarte, dice el Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos van a testificar de Dios en su trabajo? ¿Cuántos van a testificar a Dios en el bus, en el tren, en el camino? Bendito el nombre del Señor. Y dice finalmente, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria al nombre del Señor. Esta es la promesa de Dios para el pueblo del Señor. ¿Qué tal si levanta sus manos ahí donde usted está? Porque es tiempo de que nosotros pongamos nuestras manos, nuestra vida en las manos de Dios. Dios hace tiempo.